Oh, I'll be brave if you're brave. I'll be brave, but only if you're brave. And it could be just you and me. We'll be family. Just wait and see. I'm Danielle Hicks, Chief Patient Officer here at GOTee Foundation for Lung Cancer, coming to you from the Latin America Lung Cancer Conference. Daniel les está dando la bienvenida a todos, para los que ya puedan conectar a esta edición de lo que le llamamos el Living Room, y que está siendo transmitida durante la Conferencia Latinoamericana de Cáncer de Pulmón, LALCA. This is a support and education series created specifically with survivors and caregivers in mind, with the goal of bringing to you live and in real time educational talks from key opinion leaders in the lung cancer community, covering varying topics across the care continuum. Y a estas series de programas que le decimos que se llaman Living Room, la idea tienen es educar y traer juntar a líderes de opinión de cáncer de pulmón con los pacientes y los defensores de pacientes, representantes de pacientes, para poder motivar a un mayor conocimiento y difusión de lo que es la lucha contra el cáncer de pulmón. This program, as I said, is for all of you watching, so we encourage you to ask questions of our expert speakers throughout the program. Please engage in the conversation by posting questions online in the chat, and our GOTee online moderators will be certain to get them to today's panel experts. La idea del programa de hoy, como mencionábamos antes, es que los pacientes y los defensores de pacientes o representantes de pacientes puedan hacer preguntas, y nos tienen a nosotros acá disponibles, a la doctora Mari Rodríguez y a mí, para contestar cualquier pregunta, cualquier duda, y compartir un poco de lo que es los conocimientos últimos en el cáncer de pulmón, en las cosas que les interesan más a los pacientes. Pueden poner preguntas, los que están viendo la audiencia pueden poner preguntas en el chat, y nosotros encantados de contestarlas también. Thank you for joining us today. I'm going to turn this over to Dr. Luis Reyes for panelist introductions and to start the program. Daniel les da las gracias, y me voy a encargar ahora de dirigir el programa, y también quería darle thank you very much, Daniel, and the GOTee Foundation for your constant support now in Latin America for this cause. Bueno, entonces vamos a empezar el programa ahora. Esta es una sesión en inglés decimos advocacy, con los pacientes y los defensores de los pacientes. Entonces vamos a empezar presentándonos. Yo soy Luis Raez, soy director médico de Memorial Cancer Institute de Miami, y soy el chairman de Latinoamérica para la organización ISLC, la Organización Internacional para el Cáncer de Pulmón. Doctora Rodríguez. Buenas, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Rodríguez. Yo soy una oncóloga torácica de la Universidad de Miami, en el Sylvester Cancer Center, y también envuelta en la investigación, en los estudios de investigación. Y también tenemos la suerte y muy contentos de contar con un panel de pacientes y representantes de pacientes. Vamos a empezar con la señora María Brito. Bueno, mi nombre es María Brito, soy paciente de Dr. Raez. Hace 2 años y medio fui diagnosticada con lung cancer, stage 4, etapa 4. Mi mutación es ALK. En este momento estoy muy bien. Llevamos un tratamiento con Dr. Raez de pastillas, y en este momento estoy estable. Básicamente se podría decir que tengo una vida casi normal gracias a Dr. Raez. Gracias, María. Vamos a presentar ahora a Carla Ruiz de Castilla. Y muy buenas tardes, soy Carla Ruiz de Castilla, de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón. Soy la coordinadora de esta organización de organizaciones de pacientes que están trabajando por los pacientes con cáncer de pulmón en toda Latinoamérica. Muy contenta de estar con ustedes esta tarde, gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos a presentar ahora a Mercedes Lostanao.
Buenas tardes con todos. Yo soy Mercedes Onofre Lostaunau, hija de paciente con cáncer al pulmón. Pertenezco a la Asociación de Esperantra y mi gran motivación de estar acá es poder ayudar con el testimonio de mi mami para que más personas tengan acceso a tratamientos innovadores para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer al pulmón. Ella tuvo una sobrevida de 9 años, pudo ver crecer a sus nietos y yo creo que la medicina ha avanzado tanto y mi gran motivación es esa, el día de hoy. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a presentar a la señora Mayra Bringas. Buenas tardes, yo soy Mayra Bringas, también soy paciente sobreviviente de cáncer de pulmón. Tengo 1 año y medio de haber sido diagnosticada. También estoy en tratamiento con pastillas y pues de momento estoy estable. Mi cáncer era etapa 4 también. Yo sí sufrí lesión metastásica en columna. Tuvieron que reemplazarme 2 vértebras. Entonces, pues en general, mi sobrevivencia ha sido muy buena. Tengo pues todo el rango de movilidad que se podría esperar después de una cirugía complicada. Y pues prácticamente tengo una vida normal. Bueno, muchas gracias, señora María. Ahora vamos a presentar a la señora Fanny Romero. Hola, ¿qué tal? Fanny. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Fanny Romero, directora institucional de Respirando con Valor, asociación que apoya a pacientes que viven con cáncer de pulmón y sus familias en México. Lo que a mí me motiva es poder hacer un cambio en la atención del cáncer de pulmón y que los pacientes y las familias que se acercan a la asociación, la verdad buscamos ser la voz de ellos. Don Humberto, ¿te puedes presentar? Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Humberto Morales Quintero. Soy paciente de cáncer pulmonar desde hace 4 años. Bueno, un poquito más, ya casi 5 años. Desde hace 3 años y medio estoy libre de tumor. He tenido la fortuna de haber sido tratado y estar en tratamiento con el doctor Oscar Arrieta y con todo el equipo de... Y bueno, el que yo me haya mantenido libre de tumor, esto implica de que he estado recibiendo inmunoterapia, pues me ha ayudado fantástico. Sin embargo, hace 2 años presenté metástasis cerebral, la cual afortunadamente pues no tengo ninguna secuela y aparte de la operación de cerebro tuve gracias a esa metástasis me diagnosticaron un aneurisma del cual también salí. Pues yo creo que la innovación de un tratamiento como es la inmunoterapia y estar con los médicos apropiados, esto nos da una esperanza de vida a todos los pacientes de cáncer. Como yo siempre he dicho, este cáncer no me voy a morir y seguiré luchando para seguir adelante y vivir con el cáncer, pero vivir como si fuera una gripa. Realmente el cáncer ya no debe de ser sinónimo de muerte. Creo que ha avanzado demasiado como para poder morir o dejarse morir por una mala actitud o por un mal tratamiento. Excelente, don Humberto. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. Hoy en día queremos que el cáncer sea una enfermedad crónica, queremos que la gente no se estrese, que no piense que este es el final y que vivan muchos años con un tratamiento, como usted dice, que sea bueno y que le dé buena calidad de vida. No, muchas gracias. Yo solamente lo veo a don Humberto ahora. ¿Nos pueden poner la pantalla donde están todos en el Zoom? Bueno, mientras tanto, voy a pedir yo quería ver si ustedes tenían preguntas, como decía, entre los pacientes y los representantes. ¿Quieren hacernos alguna pregunta a la doctora Estela María y a mí? Carla. Sí, doctor Raez. Nosotros en Perú hemos logrado tener una legislación en protección de los pacientes con cáncer de pulmón, la ley específica para el cáncer pulmonar, y esta es una ley bastante concreta. Pide al Ejecutivo que se haga una guía de práctica clínica y un petitorio, un listado de medicamentos para poder atender a los pacientes con cáncer de pulmón.
En este momento se está haciendo la redacción de estos dos documentos y de estas aprobaciones. Y yo quería preguntarles cuál sería el arsenal terapéutico mínimo que tendrían que tener los países latinoamericanos o los países en general para atender bien, para atender en lo óptimo a los pacientes con cáncer de pulmón. La Mari, ¿le quisiera contestar? Sí, gracias por esa pregunta. Es bien importante, obviamente, nosotros podemos tener muchos tratamientos, pero si los tratamientos no están disponibles, no podemos lograr nuestras metas. Yo diría que para tratamiento de cáncer del pulmón, hoy en día sabemos que hay diferentes cánceres del pulmón. Hay cánceres que necesitan tratamiento dirigido para una mutación específica y hay tratamientos que se pueden tratar con quimioterapia, con platinum. O sea que lo mínimo para un paciente en el pasado ha sido tener acceso a carboplatinum con alguna medicina como pemetrexed o docetaxel o Taxol, que son medicinas que pueden tratar cánceres escamosos y adenocarcinoma. Pero lo más importante para nosotros hoy en día es definir el grupo de pacientes que tienen estas mutaciones específicas y en verdad estas medicinas son muy caras y hay diferentes generaciones de estas medicinas. O sea, que yo me imagino que para tener acceso a lo básico habría que tener acceso a una combinación de un platino que sea genérica, que el programa de salud pueda distribuir. Sería fantástico que hubiera acceso a una inmunoterapia para los pacientes que son candidatos a inmunoterapia sola. Y me imagino que los costos van a definir eso y dependiendo de la mutación, acceso a una de estas pastillas. Hay diferentes generaciones de estas pastillas y lo que hemos visto que aunque han habido más pastillas en el mercado para estas mutaciones, en verdad no han bajado el precio globalmente. Y los precios varían por país, o sea que el país tendría que negociar, el sistema de salud tendría que negociar. Yo practico en los Estados Unidos y nosotros en verdad tenemos los precios en los Estados Unidos no se escogen porque muchos pacientes tienen cubierta de salud y tienen que cobrar una parte del costo, solo no el costo completo. Y hay unas fundaciones que están disponibles que pueden ayudar con esa parte que el paciente tiene que contribuir. En muchos países en el resto del mundo el paciente es responsable de todo el costo. Entonces, tener un programa que ayude a los pacientes a conseguir estas medicinas, por lo menos las medicinas que están... Lo bueno es que hoy en día hay diferentes compañías que están viniendo con opciones genéricas de muchas de estas pastillas que han estado en el mercado por más de 10 años. Y yo me imagino que en el futuro y ya pronto vamos a tener acceso a medicinas genéricas para EGFR que ya están disponibles y vamos a tener medicinas genéricas que van a ser a mejor costo, pero todavía no estamos donde quisiéramos estar. Pero yo diría que lo básico para tratar el pulmón hoy en día sería una combinación de carboplatin con Taxol o pemetrexed y por lo menos una generación de pastillas que puede tratar los cánceres de mutaciones de terapias dirigidas más comunes. Excelente, excelente. Bienvenido al doctor Oscar Arrieta, el jefe del programa de cáncer de pulmón del Instituto de Cancerología de México. Bienvenido, Oscar. Siguiendo la misma pregunta que estaba haciendo Carla, que en Latinoamérica, la Mari está explicando cuáles son las medicinas básicas que necesitaríamos tener para que un programa de salud. Pero ¿qué tenemos que diagnosticar el cáncer? O sea, ¿qué marcadores mínimos o qué panel mínimo tendríamos que poderle pedir al gobierno, como hacen en Francia, por ejemplo, que los marcadores genómicos son gratis para toda la población? ¿Cómo podemos pedir, cuál sería lo mínimo que necesitamos para diagnosticar cáncer de pulmón y dar un buen tratamiento? ¿Qué tú recomendarías? Se quedó congelado, Oscar. Sí, Oscar, tu pantalla está congelada. Bueno, mientras Oscar se arregla, a mí me parece a veces importante esto de los marcadores, porque, como decía, por ejemplo, la señora... ¿Caso, Oscar? ¿Puedes contestar ya? No, todavía. Entonces, lo mínimo que necesitamos es tener marcadores para poder diagnosticar a los pacientes y que sean candidatos a estas pastillas, porque mira, de los pacientes que tenemos hoy acompañándonos, gracias a Dios hay 2 por lo menos que
gracias a las pastillas están sobreviviendo muy bien, pero si no los diagnosticamos, si no encontramos esos marcadores genéticos, las mutaciones, no va a haber forma de poder beneficiarlos con ello, ¿no? Así que, Oscar, estábamos diciendo cuáles son los marcadores mínimos que se necesitan para hacer un plan de gobierno. ¿Qué opinarías? Bueno, hablar de medicamentos costoso, esto es un problema que tienen a nivel mundial, y yo voy antes en el diagnóstico, aunque en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos PET-CT, resonancia, un equipo multidisciplinario que hace un abordaje del diagnóstico, es importante poder tener todos los elementos para poder hacer un diagnóstico adecuado. Adicionalmente, también muchos pacientes tienen enfermedad avanzada porque el sistema de referencia es muy tardío. Entonces, también ayudar en la referencia como una urgencia, un paciente con un diagnóstico de cáncer, y tener rápidamente un diagnóstico y tratamiento sería esencial para realmente impactar en la sobrevida de los pacientes. ¿Y de qué medicamentos sí, de qué medicamentos no? Pues va a depender de presupuesto, y también es muy importante que hagamos estudios de farmacoeconomía. Vemos que casi todos los estudios de farmacoeconomía son de Suecia, de Finlandia, de Estados Unidos, y necesitamos estudios de farmacoeconomía aquí en México para definir cuál es lo que el impacto presupuestal podría tener para poder definir qué y comprar lo mejor de los medicamentos que tenemos en oncología. Y claro, hacer una ley de estas sería estupendo, pero por supuesto también se tiene que hacer algún esquema de estrategia con la industria farmacéutica para poder tener un mejor acceso de medicamentos. Claro, excelente. ¿Alguna otra pregunta de los pacientes o los representantes? Sí, buenas tardes. Un poco en relación al comentario que hace el doctor Arrieta, desafortunadamente el cáncer de pulmón se diagnostica en etapas avanzadas y estas cifras se repiten en las regiones de América Latina principalmente. ¿Cuál es la recomendación que pueden hacer para revertir estas cifras y para que las probabilidades de curación de un paciente sea una opción? Yo podría contestar eso. Bueno, sabemos que el CAT-scan de bajo dosis puede ser una manera efectiva de detectar cáncer a una etapa más temprana. Entonces, y es una cosa que los Estados Unidos ha estado disponible por varios años y está cubierto por los planes de salud, y solo 4% de los pacientes que son elegibles en los Estados Unidos usan estas pruebas de CAT-scan de baja dosis. O sea que, aunque tuviéramos eso disponible en Latinoamérica, sabemos por la experiencia en los Estados Unidos que es bien difícil convencer a los pacientes por mucho estigma que existe y mucho miedo contra detectar esto a temprana etapa. Pero es importante cambiar el mensaje alrededor de esto y entender que sí, personas que están a más alto riesgo, que son pacientes que son de 50, 80 años, que han fumado más de 20 años, paquete por año, que quiere decir como un paquete por día por 20 años. Son pacientes que nosotros definimos que están a más alto riesgo, si están fumando actualmente o han dejado de fumar en los últimos 15 años, y a esos pacientes nosotros les ofrecemos un CAT-scan anual por 3 años. Con eso se puede detectar el cáncer a temprana edad, y el estudio que se hizo grande en los Estados Unidos demostró que la mortalidad para los pacientes que pasaron este screening bajó 7% y la mortalidad de cáncer 20%. O sea que es efectivo detectar el cáncer a temprana etapa si podemos hacer estas pruebas y están disponibles. Eso sería un punto para cambiar las etapas, cómo presentan. Yo pienso que también el mensaje sería cambiar si los pacientes tienen síntomas, cómo reconocer los síntomas de cáncer del pulmón. Muchos pacientes cuando presentan con síntomas están más avanzados, pero sí hay pacientes que han tenido, por ejemplo, imágenes que demuestran un nódulo del pulmón que nadie, ni el doctor ni el paciente reconocen, que hay que hacerle un seguimiento. Entonces eso es otro mensaje importante. Si uno está a alto riesgo, hablar con su doctor sobre hacer una prueba específica. Y si uno ha tenido una imagen del pulmón, una placa del pulmón que detecta un nódulo, eso es algo que hay que hacer seguimiento. Esos serían mis puntos en términos de cambiar la etapa, cómo presenta el cáncer del pulmón. Oscar. Bueno, tenemos muchos retos en ese aspecto. El 1% de los pacientes en etapas tempranas en México
es un porcentaje extremadamente bajo. Y esto repercute en el costo y en el pronóstico del paciente. Un paciente de etapa 1 tiene un costo mucho menor, 20 veces más una etapa 4 que una etapa 1 o una etapa 2, además de las posibilidades de tratamiento. Entonces, invertir en eso conlleva es un buen ejercicio. Lo primero que es importante es que los médicos de primer contacto sospechen de la enfermedad. Y muchos pacientes que ven a un médico de primer contacto pasan 7 meses para que sea diagnosticado el cáncer. Entonces, ese es un gran problema. El segundo es el sistema de referencia tan lento que existe. Un paciente con un diagnóstico en la mano tiene que ir a un primero, segundo y tercer nivel. Entonces, estamos tratando de hacer un código cáncer en México para tratar de que por lo menos un paciente con sospecha tenga 4 semanas para poder tener un adecuado diagnóstico y tratamiento de los pacientes. El screening es muy claro del beneficio. Hay que hacer 1.500 mastografías para salvar a una paciente de cáncer de mama y hay que hacer 320 tomografías para salvar a un paciente de cáncer de pulmón. Sin embargo, las circunstancias son diferentes. Las mastografías son hechas para detectar cáncer. La tomografía está hecha para todo, abscesos, tumores, y en México está saturado. Tenemos 3 meses, 2-3 meses de retardo en los hospitales de salud para hacer tomografía. Entonces, si decimos, vénganse los pacientes a hacer su screening, que son alrededor de 5 a 10 millones de pacientes que pueden ser candidatos en México, no podríamos hacerlo. Pero no existe actualmente ningún problema, excepto el del Instituto Nacional de Cancerología, que tenemos el programa de detecto, de screening. Necesitamos convencer a las autoridades, tener datos propios que nos indiquen qué tanto beneficio tiene este screening e insistir en estos programas. Muchas gracias, Oscar. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir los doctores, porque como dicen, o sea, es un platal tener que tratar estadio 4 cuando si podemos hacer un despistaje a tiempo y que todos los pacientes lo detectemos estadio 1, es muchísimo dinero que se puede salvar, que va con las posibilidades económicas que tenemos en Latinoamérica. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quería preguntarle si no hay ninguna pregunta, porque no puedo ver a las caras de los participantes ahorita. Quería ver si podríamos pedirle a la señora María Brito que nos dé una pequeña idea de cómo está el estilo de vida que llevas. Y como te digo, mucha gente le diagnosticamos cáncer de pulmón y piensan que es el final. Y quería por eso que cuentes en 3 o 4 minutos tu experiencia de lo que ha sido este camino tan difícil, ¿no? Sí, doctor. Brevemente les haré un resumen de mi paso en cáncer de pulmón. Como les comenté anteriormente, fui diagnosticada a los 40 años. Como muchos de los pacientes, empecé con una pequeña tos que no se iba, una tos seca, molestia o cansancio. Hice una consulta con mi doctor de cabecera y me fui diagnosticada con asma. Me dieron medicina para el asma y me hicieron una placa. En la placa, unos rayos X. En la placa salió una mancha de 4 centímetros que terminó siendo el tumor principal. Tuve la suerte de poder caer en manos de doctores que se movieron muy rápido, y desde el momento que fui diagnosticada al momento donde me hicieron la biopsia, pasó 1 semana y media. O sea, es un récord, pero tuve la suerte de poder hacerlo. En el momento que se hace la biopsia, el cirujano ya en ese momento sabía que yo era una etapa avanzada, pero no sabíamos que era ALK. Empecé tratamiento de Taxol y Carboplatin. Era un tratamiento de 1 mes y medio con radiación. En ese momento era etapa 3B. Cuando termino mi tratamiento, hacen el PET scan para ver los resultados y la enfermedad se había mutado a los huesos y al hígado. Entonces, ahí es cuando me declaran etapa 4 y empiezo con el tratamiento de alectinib, Alecensa. Y en ese tratamiento estoy hace 2 años y medio, ya van a ser, con una inyección mensual para la mutación de los huesos. Y como les conté antes, tengo una vida casi normal. Cuando fui diagnosticada, más o menos me dieron 6 meses de vida, porque era un cáncer muy agresivo.
Llevo 2 años y medio. Si yo no digo que tengo cáncer, nadie se da cuenta. Tengo un estilo de vida normal, llevo mi casa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo amistades, me voy de vacaciones como una persona sana y así me siento, que es lo más importante. Eso es muy importante, el avance de la medicina, hasta dónde ha llegado, y cada vez estamos más esperanzados porque salen nuevos tratamientos, hay muchísima investigación, no quizás toda la investigación que uno quisiera como paciente, pero sí sé que se están haciendo muchas cosas y eso hace sentir muy bien. Es una comunidad que hay mucho movimiento. Yo no sabía de esto hasta que me pasó a mí y me sorprende saber, al menos en mi mutación, que cada vez hay gente más y más y más joven que se enferma en todo el mundo. Esto no es una enfermedad de un país o de otro, esto es en todo el mundo y cada vez son pacientes más jóvenes. Muchas gracias, María. De paso aprovechamos, ya que me ha hecho acordar, es importante que los pacientes se unan entre ustedes, es importante que se unan a los defensores y representantes que estamos acá, que tenemos a Carla y a Fanny, y es importante que estén así también cerca de nosotros. En el caso de los pacientes que tienen marcadores genéticos como ALK, ROS1, CARRAS, hay clubs online en Facebook que son muy buenos, que ustedes, si algunos conocen pacientes que tienen marcadores genéticos, es importante porque pueden encontrar cientos de personas que tienen exactamente la misma mutación genética, compartir noticias, y incluso los clubs son bastante privados. Para entrar uno tiene que tener... De hecho, doctor, yo pertenezco a uno y eso es un apoyo increíble para el paciente porque es un grupo muy activo, es una comunidad muy linda y por supuesto nosotros tenemos preguntas todo el tiempo. Yo veo a Dr. Raez una vez por mes y me anoto las preguntas, pero generalmente me las olvido todas, pero siempre tengo un foro donde poder preguntar si siento algo que pasa o en experiencias, siempre entre nosotros mismos. Cada vez que un doctor da una nueva terapia, se preguntan entre los pacientes si han tenido experiencias, o sea, hay gente que está muy, muy involucrada, gente que hablábamos el otro día con Dr. Raez, gente hasta que sabe tanto como los doctores sin ir a la escuela, o sea, por experiencia propia. O sea, todos los pacientes que tienen la oportunidad de pertenecer a nuestros foros, se los recomiendo muchísimo. Excelente, gracias María por el testimonio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, entonces quería pedirle a Mercedes Onofre que nos hable un poquito de lo que significa ser lo que le llamamos en inglés el caregiver. A veces nosotros estamos enfocados en el paciente, pero acá en Estados Unidos hay muchos estudios acerca de lo que es ser esposo, esposa, hijo, hija de un paciente con cáncer, que puede ser algo incluso devastador, o sea, afecta tremendamente a los caregivers. Por eso te agradecemos mucho que has venido aquí y que queríamos darte unos minutos para que puedas compartir lo que quieras de tu historia. Gracias, doctor. La verdad es que sí, fueron bastantes años, ¿no? Fueron casi 9 años los que estuve al cuidado de mi mami y soporte de ella. La verdad, el cáncer es una enfermedad que no solamente ataca al paciente, ya lo sabemos, sino a todos los familiares que convivimos con los pacientes y que queremos ganarle la lucha a esta enfermedad, ¿no? Con esta vehemencia. Quería contar un poco de la historia de mi mamá. Ella en el 2012 es diagnosticada con cáncer al pulmón, estuvo 2 años limpia y aproximadamente en el 2015 regresa el cáncer. Es ahí donde hacen este tratamiento innovador para ver justamente, saber qué tipo de cáncer es el que ella le quejaba y determinan bajo una biopsia líquida y otros análisis que hacen sobre lo que habían extraído en la primera operación, que era una mutación de EGFR, y recibe de tratamiento erlotinib. Esto, doctor, y a todas las personas del panel, desde el 2015 hasta el 2021 nosotros continuamos fehacientemente con este tratamiento. Ella no recibió quimioterapias ni radioterapias, pero sí hay que contar ya mi experiencia desde el lado de soporte, ¿no?, de ella. Sí es un tratamiento muy innovador, que claro, tiene también efectos secundarios, ¿no? Y que también es importante brindar ese soporte a la persona, ¿no? No solo psicológico, sino también hay otro tipo de tratamientos alternativos, como por ejemplo, esta pastilla en ella le generaba muchos problemas en la piel.
mucha irritabilidad, sensibilidad, ¿no? Entonces hay que hacer otros acompañamientos justamente para bajar esos efectos secundarios que ella tenía, ¿no? Fueron años lindos, no puedo decir otra cosa, la verdad, fueron años lindos de disfrute a su lado. Creo que pudimos hacerle frente a esta enfermedad con mucha fortaleza y con muchísima unión. Ella, y por eso estuvo en el congreso anterior en el que fuimos a México, ella siempre dispuesta a dar su testimonio, a darle fuerza a las personas que están viviendo por este mismo proceso, y siempre con esa sonrisa y esa garra que la caracterizaba. Y nada, para todas las familiares de pacientes, mucha fortaleza, mucha fuerza, mucha fe en la ciencia, en la tecnología y en lo que nosotros creamos, ¿no? Porque yo creo que la tecnología y la medicina va por un muy buen camino, y creo que podemos ganarle la guerra al cáncer al pulmón. Excelente, excelente, muchas gracias. Quería aprovechar ahora para preguntar al doctor Oscar Arrieta, o sea, nuestros pacientes hispanos, nosotros, por ejemplo, en mi experiencia en Miami, les ofrecemos a veces estudios clínicos para que puedan incrementar los chances de acceso a drogas nuevas, pero culturalmente es muy difícil para los hispanos a veces entrar a los estudios clínicos, mientras que los americanos, por ejemplo, blancos, ellos te piden los estudios clínicos. Oscar, ¿cómo podríamos hacer para que para que nuestros pacientes y los representantes nos ayuden a motivar a los pacientes a participar de estudios clínicos? Por ejemplo, yo quería tu experiencia, porque como tú trabajas en México, entonces muchos estudios clínicos, ¿no? ¿Cómo haces para poder convencer a los pacientes que esto es importante para ellos? Bueno, primeramente mencionar que en un estudio clínico está aprobado por los comités de ética y científico, y por supuesto pues conlleva mucho a favor del paciente. Un paciente que entra a un estudio clínico tiene mayores posibilidades de sobrevivir que alguno que no entra a un estudio clínico por el acceso a las drogas y también a la estructuración del seguimiento del paciente. Entonces, esto es muy importante. En México no hay, prácticamente 99% de los pacientes quieren entrar a un estudio clínico porque tienen acceso a los medicamentos, se explica adecuadamente. Sin embargo, muchas veces no tenemos la oportunidad porque los sistemas regulatorios en nuestro país son muy tardíos para poder aprobar los protocolos. Y entonces entra un protocolo a ser evaluado a COFEPRIS, por ejemplo, que es el Centro Regulador de México. Pasan 6-7 meses y cuando tenemos la aprobación, pues tenemos 1 o 2 semanas para incluir pacientes. Otro es que hagamos investigación propia, que eso también es muy difícil, y necesitamos tener mayor apoyo de la industria, gobierno, para poder hacer y tener mayor protocolos de investigación y tener mayor acceso a los medicamentos. Y una cuestión muy importante es que la comunicación que pueden tener los pacientes o asociaciones pueden también dar información al paciente de dónde puede estar un protocolo. Puede estar un protocolo en el norte del país, inclusive fuera del país, y si hay posibilidades de que el paciente viaje a recibir un tratamiento, idealmente que fuera oral. Existen dificultades, pero muchas veces se puede viajar y pueden tener el acceso a estos medicamentos. Excelente. Y Mari, ¿cuál es tu experiencia con los hispanos en Miami? Yo añadiría que necesitamos desarrollar los estudios clínicos que tienen en mente el paciente, que el paciente es el centro. Entonces, todavía a nosotros se nos hace difícil tener pacientes en estudios porque a veces tienen miedo, que es un experimento, que se está haciendo un experimento en el paciente, pero también el proceso del estudio clínico toma tiempo. Nosotros presentamos un estudio clínico a un paciente y a veces toma 1 mes en empezar el estudio, hay que hacer otra biopsia, hay que venir al centro de lunes a viernes, hacer laboratorios a veces 5 veces al día la primera semana. Entonces, el compromiso del paciente, lo que le estamos pidiendo al paciente es bastante difícil para pacientes que tienen familia que trabaja, que no pueden cometerse a este tipo de en verdad están contribuyendo a la ciencia y en verdad no sabemos cómo el estudio le va a funcionar. Entonces, yo pienso que en esta época de COVID hemos aprendido que hay muchas cosas que nosotros
siempre hacíamos en los estudios, hacíamos que los pacientes vinieran a una visita solo para mirarlos y repetir un laboratorio. Y durante COVID, que tuvimos que cerrar los centros por el riesgo de infección, nos dimos cuenta que sí podíamos ver y seguir estos pacientes por telemedicina, podíamos usar laboratorios que se estaban haciendo más cercanos. Yo tengo pacientes que vienen de la otra costa de Florida, que están como a 2 horas de aquí, y para esos pacientes poder participar en el estudio donde ellos viven con su familia, donde están cómodos, es importante. Entonces, sí nos hace falta que los pacientes se envuelvan. Muchas de las compañías ahora están tratando de envolver al paciente en el desarrollo del estudio, del protocolo, y eso es algo nuevo y yo espero que siga cambiando, que tengamos más pacientes que puedan ayudarnos a desarrollar estudios que puedan tener más éxito, porque van a ser unos estudios que van a ser más realistas, estudios que están ofreciendo lo que nosotros haríamos en la clínica, que no están pidiéndole al paciente hacer cosas que son tan difíciles, porque al final del día, si el estudio es tan difícil, solo pacientes, por ejemplo, yo tenía un estudio y tenía un paciente que tenía su propio coche con su driver, que lo traía 5 veces no podía traerlo 3 veces esa semana, porque ya era un señor retirado de negocios, que tenía acceso, tenía los recursos de hacer este sacrificio. Y para otro paciente que quisiera estar en el estudio es mucho que estamos pidiendo. Entonces tenemos que desarrollar mejores estudios y eso es algo que la universidad ha estado bastante al tanto, pero todavía la industria que presenta los estudios tiene que cambiar. Tenemos que cambiar los protocolos para que sean más fáciles para el paciente. Yo quisiera hacer un comentario. Los protocolos de la industria son muy importantes porque dan acceso a medicamentos y son muchas veces lo que cambia el tratamiento estándar. Sin embargo, muchas veces tenemos poco apoyo o poco investigación propia y es muy importante desarrollar investigación dentro de nuestra población epidemiológica, de frecuencia de mutaciones, de la toxicidad, de las dosis, que muchas veces en los estudios no se incluyen. Y esto no solamente tendría repercusión en 1, 2, 3 o 10 pacientes, sino que también incluiría en toma de decisiones a nivel político, social, políticas públicas. Entonces, hay que promover la investigación de nuestra población y nuestras características. No, muchas gracias. Yo quería para terminar con el tema, es muy importante que ustedes como pacientes y los defensores de los pacientes den testimonio de esto, porque aunque ustedes no lo crean, en Latinoamérica es muy difícil esto de los estudios clínicos. En mi país, por ejemplo, en Perú, hasta la prensa está en contra de la investigación médica porque han habido malos accidentes y cosas así. Entonces, es muy difícil convencer a los pacientes de medicina médica, es difícil convencer a los doctores que abran estudios, porque lo único que se hacen es se arriesgan a que hablen mal de ellos. Entonces, los estudios clínicos, de una forma, como en Latinoamérica, podemos tener acceso a las últimas drogas gratuitamente para los pacientes. Entonces, es muy importante que con eso nos den una mano. Quería pedirle a la señora Mayra Bringas, querías compartir un poco de tu experiencia como paciente. Sí, bueno, mi experiencia como paciente fue bastante complicada porque mis síntomas no empezaron por el pulmón. Yo nunca tuve tos, no tuve ningún tipo de síntoma que me sugiriera que tenía cáncer de pulmón. El problema empezó me hicieron muchos estudios, placas de sangre, que apareciera una posible hernia de disco, que se veían un poco comprimidas las vértebras, y eso fue todo. Me tocó justo cuando la pandemia empezó aquí en México, en marzo, que se cerraron todos los negocios. Decido cerrar mi negocio por 1 mes, y pues esto se fue alargando. Yo en ningún momento pensé que mi problema fuera cáncer, porque aparte no tengo tampoco estadística como para pensar, ¿no?, en cáncer. Mi familia directa nadie ha tenido cáncer, o sea, soy la primera, entonces
empiezo de lo que fue de abril a junio, tuve un deterioro bastante grande. Llegué al momento de ya no poder caminar, de ya ni siquiera poder estar acostada boca arriba. Y es así como yo llego a la tomografía. Afortunadamente también tuve la posibilidad de tener un diagnóstico rápido. La biopsia me da un neumotor y la que asimilar. Elsa tenía un cáncer de etapa 4 que era pulmonar, que tuvieron que retirarme dos vértebras del hueso y tener 12 tornillos y placas para sostenerlo. Afortunadamente fue un éxito la cirugía. Y en ese mes se me hacen igual pruebas. Tuve la fortuna igual de poder acceder a un estudio porque era candidata también a un estudio clínico y me hacen una biopsia líquida, me parece que se llama. Y pues todo lleva a ver que mi cáncer era un FGR y tenía probabilidades de que mi tratamiento fuese tomado. La verdad es que estoy muy contenta con el tratamiento que he llevado, porque cuando salgo de la cirugía empiezo radioterapia para la zona de mi columna y durante esos 15 días, digamos, fue un mes en el que hicieron mi tratamiento, las doctoras que estuvieron, que están atendiendo mi caso, y me dicen que tengo que puedo tratarme con pastillas, pero pues ahí es a donde pues me voy de espaldas, ¿no? Cuando supe lo que costaba. Yo estoy siendo tratada con osimertinib, y pues ahí empieza el calvario, ¿no? Económico. Afortunadamente contamos con un seguro médico que hasta el momento pues ha respondido bastante bien, pero pues nosotros digamos que durante prácticamente un año y meses estuvimos pagando un costo pues algo alto por el porcentaje de este coaseguro, y pues sí fue muy complicado, digamos, en ese aspecto. Emocionalmente pues tampoco tuve el desgaste de una quimioterapia, entonces pues fue un poco más sencillo. Y pues ahorita también estoy terminando, después de eso, al año, ven que soy candidata a una radiocirugía en el tumor original que estaba en el pulmón. Eso fue en el mes de junio pasado. Y en mi PET ya sale, digamos, solo la inflamación de la radiocirugía, pero aparecen 2 focos de metastásicos, uno en cadera y uno en esternón. Y pues ahorita estoy terminando mi tercera ronda de radioterapia para controlar eso. O sea, digamos que puedo decir que hasta el momento pues ha sido exitoso el tratamiento, y pues espera que con esta última radioterapia se logre contener la metástasis ósea. Excelente. Y así Sí. esperamos que sea. Muchas gracias por compartir, Mayra. Y don Humberto Morales, ¿usted quisiera compartir un poco también de su experiencia? Pues sí, ya voy escuchando todas las experiencias, pues son muy parecidas, ¿no? El diagnóstico oportuno yo creo que pues debe de ser la base. Mi cáncer estuvo detectado en etapa 4, sin embargo considero que fue rápido. Yo no presenté ningún síntoma, sin embargo, afortunadamente, lo digo afortunadamente a toro pasado, tuve influenza diciembre del 16 y enero del 16, y mi médico de cabecera prácticamente, mi neumólogo,
vio un nódulo que no le gustó a finales de enero, principios de febrero, y a raíz de eso, pues empezamos, más bien me sugirió que empezara yo con la biopsia para ver si era tumor, si era cáncer pulmonar, y obviamente pues yo salí del consultorio prácticamente diciendo que si era cáncer pulmonar. Yo fui fumador, fumé durante 28 años, tengo 18 años de no fumar, y bueno, pues sí tenía un poquito de antecedentes. En el Inter, mientras me empiezan a hacer los estudios y la biopsia y que sale positivo, tuve un súper problema gravísimo el 21 de marzo, que gracias al doctor Arrieta, pues estoy vivo. Yo llegué con una saturación menor de 60 al hospital y tenía derrame pleural y pericárdico. De hecho, el derrame pleural me lo drenaron en la cama de mi cuarto, y ya entré a cirugía para el derrame pericárdico. Y gracias a eso sobreviví, y pues empezamos con el tratamiento. Empecé con ciclos, los primeros 3 ciclos pura quimioterapia, posteriormente se combinaron ciclos de quimioterapia inmuno y después inmunoterapia. Sin embargo, pues tuve yo los problemas del derrame, de los derrames no desaparecieron, tuve muchas intervenciones quirúrgicas para drenar y mucho malestar por lo mismo. Llegué a tener un día una saturación de 38 y bueno, pues afortunadamente tuve la gran fortuna de poder llegar a tiempo al hospital y que me atendieran totalmente. En el Inter, pues presenté muchos efectos secundarios, los efectos secundarios pues no graves, pero sí muy molestos. Bueno, pérdida del cabello, pérdida de peso, tuve una coloración extremadamente mala, prácticamente era yo negro, y poco a poco me fui recuperando gracias al inmuno y gracias pues al apoyo del doctor Oscar Arrieta y a todo el equipo. Y bueno, pude sobrevivir en ese año y medio que fue muy duro, tanto para mí como la familia, por tanta intervención y por tanto problema, pues prácticamente económico. Sin embargo, pues se fue dando paulatinamente toda la mejoría, y gracias a esa mejoría, pues estoy aquí con ustedes. Y vuelvo a repetir, y yo desde que me diagnosticaron el cáncer pulmonar dije, no me voy a morir de este cáncer. Sin embargo, sí considero que debe ser un diagnóstico adecuado, debe ser un tratamiento muy adecuado, y sobre todo se debe de tener una actitud muy positiva para poder vencer o luchar, prácticamente vencer esta enfermedad. Sí quiero mencionar que, bueno, dentro como lo dije al principio, tuve metástasis cerebral, también pues, otro tipo de problemas, pero bueno, afortunadamente todo ha salido pues prácticamente como dicta el librito, y gracias, vuelvo a repetir, y estoy profundamente agradecido con el doctor Arrieta, de que yo estoy aquí y he vivido y sigo viviendo, hago mi vida desde hace 3 años y medio, mi vida ha mejorado al 100%, creo que ya inclusive soy hasta mejor persona antes del diagnóstico del cáncer, convivo más con mi familia, veo más a mis amigos, quiero más a la gente, disfruto más cada momento, en fin, la vida cambia, y para mí, afortunadamente, esto cambió para bien, y pues los últimos 3 años y medio han sido maravillosos, y yo creo que esto va a continuar. Considero que voy a morir de otra cosa, no voy a morir de cáncer pulmonar, y seguiré viviendo y disfrutando a mi familia, viajando, conviviendo y pues gozando, porque no queda otra más que los que tenemos cáncer o que fuimos diagnosticados con cáncer y que estamos ahorita en este panel, tenemos una nueva oportunidad, y esa nueva oportunidad significa vivir. Tenemos que vivir plenamente para salir adelante y sacar adelante a nuestra familia y gozarla, y gozar cada minuto que está pasando.
No, muchísimas gracias por el testimonio, Humberto. Como digo, desde el punto de vista de médicos también, no solamente estamos con ustedes siempre, sino que también ustedes a veces no saben, no tienen la idea de que porque estamos en el lado médico no quiere decir que no podemos vivir lo mismo. O sea, eso le digo a mis pacientes. En el Cancer Center mío, probablemente un tercio de los médicos y enfermeras que trabajan conmigo son sobrevivientes de cáncer. Sino que obviamente cuando ustedes están acongojados, tristes, no podemos entristecerlo más contándole nuestras historias. Pero de verdad que a veces los entendemos muchísimo más de lo que ustedes piensan, porque muchos de nosotros son sobrevivientes de cáncer también, y han pasado o pasan o están pasando por lo mismo que ustedes. Así que no, muchas gracias por el testimonio. Carla, ¿por qué no nos explicas, ya que nos quedan pocos minutos, qué recursos tienen los pacientes en Latinoamérica para aprender un poco más acerca de cáncer de pulmón o conectarse o buscar ayuda? Sí, doctor. Desde la Unión Latinoamericana contra Cáncer de Pulmón, estamos al menos 12 organizaciones en cada país brindando soporte, capacitación a los pacientes. Yo considero que es muy importante para disminuir la incertidumbre conocer lo más posible sobre la patología que uno tiene. En este caso, el cáncer de pulmón, uno no se tiene que quedar solamente con saber que tiene cáncer de pulmón, tiene que investigar de fuentes confiables qué subtipo de cáncer de pulmón tiene, encontrar esos médicos que le dan confianza, que le dan la oportunidad al paciente de poder tener una buena relación médico-paciente y poder preguntar, como ahí decía alguno de los panelistas anteriormente, todo lo que le genera pues ruido sobre el tratamiento y el mismo diagnóstico. Creo que los pacientes tenemos un tema muy importante que aportar en la enfermedad, y es estar suficientemente instruidos, empoderados, en conocimiento de que tenemos que también tener esa confianza con el médico para decirle esto me hizo mal, esto me siento mejor, me siento peor, o hice estos otros tratamientos además de lo que usted dijo para poder mejorar, ¿no? mi estilo de vida a lo mejor. Y de esta manera contribuir con el éxito del resultado del tratamiento. Creemos, doctor, que es muy importante lo que podemos hacer como pacientes, como familiares de los pacientes, como voceros y representantes, en construir políticas públicas mejores para que el abordaje del cáncer de pulmón sea cada vez mejor. En ULACPUL es eso lo que estamos haciendo, intentando que todos los países avancen como bloque en Latinoamérica, abordando mejor cada vez el cáncer de pulmón. Hace 10 años los pacientes lamentablemente no tenían mucha sobrevida. Ahora con todos los nuevos inventos, las nuevas tecnologías que se tiene, vemos estos casos de éxito como el del señor Humberto, como de los panelistas que están ahora, la mamá de Mercedes, por ejemplo, que tuvieron una sobrevida de 9, 10 años, más años, pero no solamente teniendo efectos secundarios, sino sobrevidas con vidas realmente maravillosas, disfrutaron de sus nietos, aprovechan cada momento, yo creo que cada minuto cuenta, ¿no? Y los gobiernos tenemos que empezar también a entender que tenemos que invertir en cáncer, que tenemos que dar esas facilidades a los pacientes, empezando por un diagnóstico preciso, empezando por empezar a brindar también a los pacientes el tratamiento en inmunoterapias y en tratamientos target, que han sido de tanto beneficio en países de alta vigilancia sanitaria, por ejemplo, y que en muchos países latinoamericanos todavía no tenemos. Yo quería preguntar, ya que tengo esta suerte de estar con ustedes, ¿cuál creen que sería ese panel mínimo de diagnóstico preciso para los países que están recién empezando en este abordaje de los pacientes de cáncer de pulmón? ¿Cuál podría ser eso mínimo que tendríamos que pedirles a nuestros gobiernos para poder abordar bien el cáncer pulmonar? ¿Qué dices, Oscar? Un panel mínimo genómico. Lo básico es los target que están en guías de tratamiento internacionales, que son ALK, EGFR, BRAF, RED, ROS1, Sí, te estamos perdiendo, creo, por el internet. El problema es que muy peleando y que cada quien está haciendo las mutaciones, sino que hagamos un bloque de mutaciones mínimas. Pero sí, debemos de migrar a otro de estudios genéticos que se llaman Next Generation Sequencing, que es mucho más preciso
mucho más sencilla y además nos da la oportunidad de tener resultados de un gran número de mutaciones en un solo tiempo. Sí, claro. Entonces, claro, yo añadiría... Sí. Yo quería añadir que una prueba que es económica, el PDL1, que define pacientes que potencialmente pueden responder a la inmunoterapia sola, que no tienen ninguna mutación para tratamiento dirigido, es una prueba que se puede hacer localmente en Latinoamérica, como se hacen otras pruebas de immunohistochemistry, y eso sería algo estándar. Lo que yo pienso que es importantísimo es desarrollar paneles que sean económicos, porque la tecnología se ha movido muy rápido y si necesitamos estas pruebas globalmente, podemos globalmente buscar una solución para que esto sea disponible. No, muchísimas gracias a todos. La verdad que no sé qué pasó, que el tiempo se ha pasado volando. Ya pasó 1 hora y vamos a tener que terminar. Pero quería darle las gracias a nombre del GoTo Foundation y del IASLC, que es la Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón. Las dos organizaciones estamos, como dicen, comprometidos con Latinoamérica y vamos a traer más conocimiento, más actividades y cosas en los siguientes años y la verdad que necesitamos el apoyo de todos ustedes para poder tener éxito, ya sea pues como familiares, como defensores de los pacientes y el testimonio pues de ustedes, los pacientes, es lo que realmente más impacta. Una cosa que siempre me dio pena en Latinoamérica es que a veces el cáncer de pulmón la gente piensa que es algo tan letal que ni siquiera vale la pena tratar y eso, como ustedes pueden ver, no es así y nosotros vamos a hacer, como dice don Humberto, vamos a marcar la diferencia y creer que eso sí es cierto, que podemos curar gente con cáncer de pulmón o por lo menos darle muchos años de vida, con muy buena calidad de vida. Muchísimas gracias, pues entonces daremos hasta otra oportunidad. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Oh, I'll be brave if you're brave. I'll be brave, but only if you're brave. And it could be just you and me. We'll be family. Just wait and see.